Estamos construyendo una teología de la Iglesia que va a ser nuestra fundación, primeramente Dios, para muchos años por venir. Hace unas semanas, antes del Domingo de Resurrección, en la tarde, predicamos sobre la oración en la Iglesia y estuvimos orando juntos como congregación. Y vamos a hacer eso otra vez esta noche. Vamos a pasar los últimos 10 minutos haciendo eso y les voy a decir de qué orar. Y luego vamos a cerrar cantando, pero quiero que sepa eso para que se prepare. Vaya conmigo a Romanos 6. Y mientras usted está encontrando Romanos 6, esta mañana leímos de Mateo 28, Jesús, en el versículo 18 dijo: Toda autoridad y potestad me ha sido dada en el cielo y en toda la tierra. Ir pues y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Ahora, en esta noche, vamos a estar hablando del bautismo. Y yo específicamente lo puse después del tópico del Evangelio, porque el bautismo es lo que sigue el Evangelio. Una nota: yo mantengo registros de cuando abordo ciertos temas, y abordé el bautismo en el 2018 y una versión más larga hace apenas un par de años, en el 2022. Y miré que prediqué 180 mensajes entre medio de esos 2 años. Pero creo que nunca lo he abordado en el contexto más amplio de la enseñanza sobre la doctrina de la Iglesia. Y generalmente no me gusta presentar algo desde el mismo ángulo 2 veces, y trato de mirar otro ángulo, pero primero tengo 2 desafíos. Y el primero es tan completamente fundamental para la vida de la Iglesia que cualquier tipo de creatividad corre el riesgo de pasar por alto algunos de los hechos básicos necesarios. Y honestamente, mientras he mirado, al revisar, me gustó lo que he mirado y quisiera hacer esto otra vez. Y si esto es tan familiar con usted, eso quiere decir que ya entendió el tema. Pero quiero regresar otra vez al tema del bautismo desde otros ángulos, y quiero defender por qué es que pasa y cómo es que debe de pasar, y quiero mirar la base de cómo hacerlo también. Y así, nada más compartiendo un poquito de historia, al comienzo de la gran reforma en la que el verdadero evangelio de la salvación por la fe únicamente en Cristo se estaba extendiendo por toda Europa, y en oposición a la teología católica romana de la salvación por obras, la cuestión del bautismo, particularmente el modo o método del bautismo, se convirtió en el tema candente del día. Era un tema bien caliente en esos días. Cuando los reformadores alejaron a la gente de la herejía del catolicismo romano, casi todas las prácticas católicas cambiaron, pero el bautismo infantil continuó en su mayor parte. Había otros temas de qué tratar, pero el bautismo en realidad no se trató ese tema con seriedad y como se debería de hacer. Y al comienzo de la reformación de los reformadores, había unos hombres que se llamaban anabaptistas. Los rebautizadores creían que la Biblia enseñaba que el verdadero bautismo en agua era solo para creyentes profesantes en Cristo y por lo tanto no podían ser para niños. Ahora, si usted nunca ha estado alrededor de una iglesia presbiteriana, usted a lo mejor va a decir esto no importa, pero en realidad para ellos esto es muy importante. Usted creer lo que nosotros creemos, estamos en la minoría. En Zürich, Suiza, bajo el liderazgo espiritual de Ulrico Zwinglio, el Consejo Municipal consideró que los anabaptistas estaban promoviendo el cambio demasiado rápido, por lo que el 21 de enero de 1525 el Consejo votó para prohibir
a los anabautistas enseñar sus puntos de vista. Y en oposición a esto, esa misma noche este grupo radical se reunió y se bautizó unos a otros en el bautismo de los creyentes. Y a causa de esto, Zwingli se enojó y quiso ejecutar a todos los anabautistas por esto. Y ahogaron a muchos a causa de esto. Pero muchos de los anabautistas se fueron a muchos otros países en Europa y fueron ejecutados en una ejecución masiva, donde mataron a 3,000 de ellos. Entonces, el tema del bautismo en agua no es solo una discusión teológica, se han perdido vidas por este tema. Ahora, en nuestra época, en nuestra cultura, probablemente no enfrentaremos ese tipo de necesidad intensa de tomar partido, pero enfrentamos dos desafíos diferentes. Nadie le va a poner una pistola en la cabeza y va a tener que hacer una decisión. Y le quisiera compartir dos. El primero, hay un desafío de indiferencia hacia el bautismo. Esta indiferencia hacia el bautismo debe ser culpada únicamente y solamente a los ancianos y pastores de una iglesia local. Cuando los ancianos no hacen un seguimiento de la membresía de la iglesia y cuando no insisten en que los verdaderos creyentes sean bautizados, entonces engendran una cultura del bautismo como una muestra emocional de amo a Jesús que es opcional. Y hay un reto de indiferencia y hay otro reto del abuso del bautismo como una herramienta de Satanás para dar falsa seguridad de salvación. Nuestra práctica de hacer los candidatos al bautismo es que escriban y procesen su testimonio de salvación y luego lo den públicamente es bastante inusual en el evangelicalismo hoy en día. La mayoría de los servicios del bautismo a los que podría asistir solo hace una pregunta: ¿profesas a Jesús como tu Salvador? Y si bien no hay nada intrínsecamente malo en eso, y el hecho de que la gran mayoría de las personas que he bautizado personalmente ya lo hayan sido, pero antes de la salvación genuina, es testimonio de un acercamiento indiferente a las aguas benditas del bautismo. Y me gusta cuando la gente dice, no era salvo cuando fui bautizado. En realidad, quiero bautizarme otra vez ahora que soy salvo. Y yo siempre les digo, en realidad no te bautizaste la primera vez, simplemente te mojaste. Y quiero esa noche caminar unos temas teológicos que son importantes y he dividido esta predicación en 4 fundamentos. Los fundamentos del bautismo, los participantes en el bautismo, el método del bautismo y el propósito del bautismo. Así que primero quiero hablar de los fundamentos del bautismo. Y comencé con una definición simple. El bautismo es un acto de fe posterior a la salvación y un testimonio público de que usted ha estado unido a Cristo en su muerte y resurrección y tiene la intención de seguirlo y obedecerlo. Usted ha sido unido a Cristo en su muerte y resurrección y tiene la intención de seguirlo y obedecerlo. El bautismo es un acto de fe posterior a la salvación y un testimonio público de que usted ha estado unido a Cristo en su muerte y resurrección y tiene la intención de seguirlo y obedecerlo. Y para ayudarnos a obtener un fundamento espiritual, un punto de partido, vaya a Romanos 6. Y ese texto no habla del bautismo en agua. Utiliza el uso metafórico más amplio de bautizar para simplemente significar estar completamente sumergido en un nuevo estado de ser. El bautismo en agua es la demostración exterior de la realidad interna que ya ha sucedido y que Pablo está describiendo en Romanos 6.
Romanos 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el bautismo del que habla Pablo es la estrecha identificación con Cristo, tanto en su muerte como en su resurrección. Ser bautizado, ser absorbido en algo o alguien, es tener asociación completa con esa cosa o con esa persona. Por eso él usa esa metáfora. Y así que el símbolo debe de ser representativo de eso. Y así que para entender esto tenemos que eliminar dos cosas. Y es una pregunta que yo agarro frecuentemente. Primero, el bautismo no es para dar prueba de que somos salvos. El evangelicalismo tradicional a menudo se jacta de cuántos bautismos se realizaron en un mes o en un año determinado, porque el bautismo en agua se considera una prueba de salvación. Y esto es extremadamente peligroso, porque en lugar de mirar el fruto continuo de la salvación en la vida del creyente profesante, muchos simplemente señalan esa experiencia como prueba de que todo está bien con Dios. Y ese puede ser un error eternamente fatal. Segundo, lo que el bautismo no es un acto de salvación. Y he hablado de esto en esta mañana. Esta creencia muchas veces se llama regeneración bautismal. La doctrina católica romana, muchos luteranos, griegos y ortodoxos rusos sostienen la regeneración bautismal. Habla de la naturaleza del bautismo, es que lo limpia, y eso no es correcto. La iglesia egipcia ortodoxa dice abiertamente el bautismo es un santo sacramento por el cual nacemos de nuevo. Esta creencia dice que el bautismo en agua es simplemente un acto aparte de cualquier fe por parte del destinario que salva. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos mediante a la fe. Y esto no es obra tuya, es don de Dios, no resultado de obras, para que nadie se gloríe. Así que el bautismo es una cosa buena, pero no es para salvación, y si crees eso, es una obra y eso no salva. Y tenemos que considerar esto, lo que dice Pedro, y yo no creo que debamos de poner nuestra teología en un solo versículo, pero ellos hacen esto, y dice 1 Pedro 3:21 que en correspondencia con esto, el bautismo ahora os salva, y de ahí se agarran y dicen que esto es lo que salva. Y esto simplemente lo que quiere decir es que nos estamos identificando con él. Pero en el contexto, Pedro acaba de decir que Noé fue salvo en el arca, que Noé estaba asociado con él, una parte en el arca que lo salvó. De la misma manera, nosotros estamos en Cristo que nos salva. Así que el bautismo no es una prueba de salvación o un acto de salvación, y es peligroso pensar eso. Así que vamos a pasar tiempo ahora hablando de los participantes en el bautismo. ¿Quién puede participar? Y como lo mencioné, mucha gente ha muerto sobre este tema. El debate principal ocurre entre pedobautistas y credobautistas. Los pedobautistas, aquellos que creen en el bautismo infantil, y los credobautistas, aquellos que creen que una declaración de creer en Cristo, un credo, es necesaria para la salvación.
Y así que vamos a hablar de esto en este momento. Necesito desviarme aquí para aclarar nuestra posición y para lo que espero que sea un tratamiento justo del bautismo infantil. Y hay una iglesia en nuestra ciudad acaba de cambiar del credo bautistas a pedobautistas. El pedobautistas fue la posición de casi todos los reformadores originales y la de muchos grandes hombres de Dios en nuestra era. Básicamente, el pedobautismo dice que los niños pequeños de los creyentes, a menudo llamados niños del pacto, deben ser bautizados y que tienen que ser bautizados. Y argumentan que dado que el plan redentor de Dios tiene continuidad a lo largo de la historia, en el Antiguo Testamento Dios instituyó el signo de la circuncisión para ser aplicado a los bebés varones. No salvó, sino que marcó a un individuo como parte del pueblo del pacto de Dios. Y así que los pedobautistas conectan la circuncisión con el bautismo y marca de membresía en el pacto, que distingue a un niño como parte del pueblo del pacto de Dios. El concepto del bautismo de niños tiene sus raíces en la creencia de que la forma primaria en que la Iglesia ha crecido a través de los siglos es a través de los jóvenes que se crían en la Iglesia. Y ese es un concepto hermoso. El Dr. Joel Beeke, el eminente estudioso de los puritanos, escribió: los cristianos reformados han reconocido que el crecimiento más sólido y genuino de su Iglesia se ha producido a través de la conversación de los jóvenes criados en la Iglesia. Y Charles Spurgeon estuvo de acuerdo en que los mejores conversos en la Iglesia son los niños y que en su estimación a lo largo de sus años en el ministerio, los niños salvos en la Iglesia bajo la predicación del Evangelio verdadero y bíblico han sido más numerosos y genuinos que cualquier otra clase. El Dr. Beeke también afirma que Dios normalmente obra salvadoramente entre su simiente del pacto, los cristianos. Y desde este punto de vista, quienes son hijos del pacto, aquellos niños nacidos en un hogar de al menos un cristiano profesante que han sido bautizados cuando eran bebés y están siendo criados en la Iglesia, bajo las oraciones y la predicación de la Iglesia con la gran esperanza de su eventual salvación en Cristo, ellos simplemente están caminando hacia la salvación. Y es lo que ellos enseñan. Y esto se basa en varias escrituras, pero una principalmente, y terminaré con esa. Ellos usan Génesis 17:7, que establece la razón de pacto de Dios con los hijos del pueblo de Dios. Y Dios le está hablando a Abraham y le dice: y estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia después de ti, por sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser Dios para ti y para tu descendencia después de ti. También usan Hechos 2:39, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame a sí mismo. Pero el texto primario para los hijos del pacto viene de 1 Corintios 7:14, que dice: porque el marido incrédulo es santificado en su mujer y la mujer incrédula es santificada en su marido creyente, porque de otro modo vuestros hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Este es el versículo clave para el concepto de niños del pacto cuando luego se extiende el bautismo infantil. Y esto es importante. Los hijos del pacto deben ser llamados a una vida de santidad y a un estilo de vida apartado del mundo incluso antes de la salvación. De experiencia anecdótica propia, estoy de acuerdo con eso, que dadas 100 parejas cristianas y 100 parejas no cristianas, las posibilidades son que muchos más niños en las familias cristianas serán salvos. Pero eso también se puede atribuir al hecho de que los padres les están presentando el Evangelio a sus hijos. Y el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Ahora, para ser justos, Vicky afirma: para ser justos, las Escrituras no ofrecen garantías para la salvación, y eso es verdad. Pero el pacto de gracia nos ofrece una gran esperanza fuera de nosotros mismos en un Dios soberano que guarda el pacto y que no nos abandonará las obras de nuestros hijos, sus propias manos. Y estaríamos de acuerdo que las Escrituras no ofrecen garantías para la salvación de nuestros hijos y que toda nuestra esperanza para la salvación de los bebés está en Dios y solo en Dios.
Y para ser justos, la motivación principal y el deseo del corazón del bautismo infantil es ver la salvación final del niño. La creencia es que el bautismo es uno de los medios de gracia para llevar a ese niño hasta el punto de la regeneración real. Y de hecho, los que creen en esto advierten con la sobreestimación del valor del bautismo de niños. Y en otras palabras, si bien dirían que esto coloca al niño en una relación de pacto con Dios, no es un reemplazo para la regeneración y conversión más adelante en la vida, y advertirían contra los padres que presumen que sus hijos son salvos gracias al bautismo infantil. Y en otra nota utilizada para justificar el bautismo de niños es el bautismo de familias enteras en el libro de los Hechos. Los pedobautistas argumentan a partir de ejemplos del Nuevo Testamento de una persona fue bautizada junto con su casa, Cornelio, Lidia, carcelero filipense, Crispo y Estafanas en 1 Corintios 1. Y ellos usan todo eso para poner en prueba su enseñanza. Pero para ser claros, nuestros hermanos y hermanas presbiterianos que se aferran a la idea de los hijos del pacto y su indiferencia lógica del bautismo infantil, puede caracterizarse generalmente como creyentes en el Evangelio bíblico y que tienen un deseo enorme de ver a los hijos de los creyentes salvos, y estaríamos en total acuerdo con ellos en eso, y es importante mirar eso. Pero queremos abordar lo que dice la Biblia, no lo que nuestro sistema teológico nos dice, que dice, así que respetuosamente ofreciera varias críticas y entonces pasaremos a lo que podríamos llamar el bautismo del creyente. Y quiero darle las primeras críticas. La primera le llamaremos la crítica del camino real. Y puede darse la implicación de que aquellos que se aferran al bautismo infantil están más preocupados por la salvación de los niños que aquellos que no lo hacen, que realmente han tomado el camino alto. Yo he tenido personas que me han dicho que no me importa la salvación de los niños, que por eso los debería de bautizar, y claro que me importa. Y algunos, no todos, defensores del bautismo infantil dirían que aquellos que no bautizan a niños o que lo hacen sin pleno conocimiento de las implicaciones del pacto están menos preocupados por la salvación de sus hijos que aquellos que lo hacen, y eso no es demostrable, y segundo, no es verdad. Segundo, la crítica autorizada. Siempre sospecho de cualquier cosa que no pueda entenderse a partir de las Escrituras sin la autoridad de la Iglesia. El cristiano promedio que lee la Biblia no llegará a la conclusión del bautismo infantil. Eso tiene que enseñarse a través de un sistema de teología que esencialmente iguala a Israel y la Iglesia y hace todas las promesas de Israel para la Iglesia, y luego tiene que tomar algunas interpretaciones muy atrevidas y bastante tenues de solo unos pocos versículos e interpretarlas hacia el bautismo de niños. El creyente promedio en Cristo no llegará a la conclusión del bautismo infantil sin una ayuda significativa de los pastores y argumentos y estudios teológicos complejos que muestren que la Biblia podría insinuar el bautismo infantil. Si algo es completa y totalmente un misterio hasta que un teólogo con un doctorado te lo explica, soy propenso a sospechar de eso, porque yo creo en la claridad y la sencillez y la comprensión de las Escrituras. Tercero, la crítica de la continuidad. Gran parte de la visión del bautismo infantil se basa en una respuesta o supuesta continuidad entre circuncisión y bautismo infantil, pero hay muy poca continuidad excepto que ambas cosas le suceden a los bebés. La circuncisión es una señal muy judía del pacto abrámico, hasta el punto de que a los judíos del Nuevo Testamento a veces se les llama los de la circuncisión. La circuncisión era parte de la ley de Moisés, pero esa ley expiró en la cruz. Entonces, encontrar continuidad entre la circuncisión y el bautismo solo es posible si quieres que esté ahí en primer lugar, a través de tu sistema teológico. Cuarto, la crítica bíblica de los niños del pecado. Y voy a tomar un tiempo en esto, porque la Biblia es claro en esto. No existe un hilo hermenéutico claro sobre el cual apoyarse. El bautismo infantil se
difiere y se asume basándose en el intento de caminar sobre la cuerda floja de la evidencia sobre una tela de araña de las llamadas pruebas. Recuerde, los niños del pacto, aquellos niños nacidos en el hogar de al menos un cristiano protestante que ha sido bautizado cuando era bebés y están siendo criados en la iglesia bajo las oraciones y la predicación de la iglesia con la gran esperanza de su salvación final en Cristo, volvamos a las principales escrituras utilizadas para apoyar el bautismo infantil. Génesis 17:7. Dios le está hablando a Abraham. Y estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia después de ti por sus generaciones como pacto perpetuo para ser Dios para ti y para tu descendencia después de ti. Y estamos acordados que Dios va a bendecir la descendencia física. Estamos de acuerdo en eso a Israel y la descendencia espiritual de Abraham a los gentiles que creen en Cristo. Pero esto significa que hay niños del pacto que irán al infierno. Aquellos que creen en el bautismo infantil generalmente estarían de acuerdo con esto. Y esto es algo que a mí me atribula en creer que una persona que está en un pacto con Dios va a acabar en el infierno. Y este es un tramo enorme desde el pacto de Dios con Abraham hasta el bautismo de niños. Y he leído un libro entero donde he mirado cómo quieren conectar todo esto. Y no tiene sentido. En Hechos 2:39, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame a sí mismo. Y esto está en el sermón del Pentecostés de Pedro. Pero primero, esta es una cita de Isaías 57 que establece que no solo los judíos serán salvos por la fe, sino también los gentiles. Ese es el punto mayor. Y segundo, ignora el uso bíblico común de hijos para referirse simplemente a los descendientes. Si usted tiene 90 años y usted tiene hijos de 65 años, ¿cómo les llama? Les dice mis hijos, mis niños. Y el tercer problema es que ignora la distinción entre la Iglesia e Israel, pero eso hace que su teología tenga sentido si ignoras esa distinción. Pero el texto primario para los hijos del pacto está en 1 Corintios 7:14, porque el marido incrédulo es santificado en su mujer y la mujer incrédula es santificada en su marido creyente, porque de otro modo tus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Este es el versículo clave para el concepto de niños del pacto cuando luego se extiende el bautismo infantil. Y quiero darle mostrarle dos problemas con esto. El problema contextual, aquí no es que Pablo está enseñando acerca de los hijos del pacto, es un término que por cierto es inventado. El contexto es ayudar al cónyuge casado con un incrédulo a saber qué hacer. Algo tan importante como el llamado hecho de los hijos del pacto no sería escondido en un pasaje que enseña algo completamente diferente. También hay un problema lógico. Y esto es muy convincente. Primero que todo, ¿qué significa que los niños son santificados? Esto simplemente significa que los niños en un hogar con incluso un padre creyente reciben el impacto espiritual y los beneficios de ese padre creyente, que es mucho e infinitamente mejor que un niño sea creado en el hogar de al menos un padre creyente que en un hogar completamente no cristiano. Pero más allá de eso, la creencia en los hijos del pacto, y realmente estoy tratando de representar este punto de vista con precisión, dice que debido a que 1 Corintios 7:14 dice que el hijo de incluso un padre incrédulo es un hijo del pacto, entonces ese niño debe ser bautizado como un bebé debido a la relación de alianza no salvífica con Dios. ¿Por qué dicen eso? Porque el versículo dice que los niños son agios, santos, separados. Aquí, así que deben de ser bautizados. Pero aquí está el problema lógico. El versículo dice que también el esposo incrédulo es santificado, agios, santo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, por lógica, el esposo incrédulo también debe ser bautizado. ¿Qué quiere decir para que una persona que no es creyente es santificado? Eso quiere decir que le debería dar gracias a Dios porque
está casado con un creyente y la influencia del Evangelio está ahí. Y a través de esa lógica deberíamos de bautizar a toda la gente que no es creyente. No tiene sentido. Y déjeme darle otra crítica. La crítica número 5. La crítica de la confusión. Y los hijos del pacto deben ser llamados a una vida de santidad y a un estilo de vida apartado del mundo incluso antes de la salvación. Ahora, yo diría que una persona no salva de cualquier edad no puede vivir una vida de santidad, pero que los padres piadosos protegen a los niños del mundo y con razón. Así como lo que Pablo llama criarlos en la amonestación del Señor. Pero yo no me animaría a decirle a un niño que tiene que ser bautizado para ser salvo, y eso en realidad es muy peligroso. Y yo he hablado con hijos de padres cristianos así y me han dicho que vivieron confundidos a través de su vida. Así que en este sistema a los niños se les debe enseñar que la obediencia exterior es parte de la relación de pacto con Dios, pero esa obediencia externa no cumple con su obligación de pacto con Dios, por lo que se vuelve muy confuso para un niño. Vicky dice, debemos enseñar a nuestros niños y jóvenes del pacto a suplicar a nuestro Dios del pacto sobre la base de sus promesas de bautizarlos con el Espíritu de gracia y concederles regeneración, arrepentimiento y fe. Y estoy todo a favor de decirle a los niños que oren a Dios por misericordia y regeneración. Yo tuve a todos mis hijos orando para la salvación, pero decirles que supliquen basándose en promesas muy nubladas e indistintas puede enviar el mensaje del niño que cree que Dios está obligado a salvarlos. Y eso no es el Evangelio. La crítica número 6 es la crítica de la presunción. No hay ningún ejemplo en la Biblia del bautismo infantil. Los pedobautistas argumentan que los casos en el Nuevo Testamento de una persona siendo bautizada junto con su hogar, como Cornelio, Lidia, el carcelero Filipo, ninguno de esos textos dice que los miembros del hogar fueron bautizados solo porque eran miembros del hogar. La evidencia apunta a conversiones en el hogar que llevaron a bautismos. Y por supuesto, nunca dice que había bebés en estas casas. Y la creencia de que había bebés en el hogar es una sola presunción. La crítica número 7 es la crítica del mando, donde Jesús dice, y fue muy claro en el texto que leímos en Mateo 28, que se bautiza a los conversos, se bautiza a los creyentes. Y esta es una pregunta razonable. Si el bautismo de los niños es tan importante para obedecer al Señor, ¿por qué no hay un solo mandamiento directo en ninguna parte de las Escrituras para que los creyentes bauticen a los niños recién nacidos? Y ahora me está responsabilizando de supuestamente obedecer a Dios cuando en realidad no puede señalar un solo mandato claro. Eso huele a elitismo espiritual. No creo que esa sea generalmente la intención, pero ese es el efecto. Entonces, ¿cuál es el patrón que se encuentra en las Escrituras? ¿Quién puede ser bautizado? Aquellos que ya han experimentado el nuevo nacimiento sobre la base de su fe y se han arrepentido y demuestran fe y obediencia activas. Y en Hechos 8 miramos al etíope que creyó en Cristo, Hechos 9 a Saulo, a Pablo, Hechos 10 a Cornelio y su casa, Hechos 16 a Lidia, Hechos 16 el carcelero de Filipo. Y por supuesto que queremos cercar y proteger el bautismo, pero ¿cómo sabemos que alguien ha experimentado el nuevo nacimiento? No hay manera de saber con certeza. Entonces guardamos el bautismo principalmente de dos maneras. Recibimos un testimonio de conversión, la vida antes y después de Cristo, y pedimos una explicación del Evangelio. Y no es tan probable que alguien sea creyente en Cristo si no puede expresar por qué es salvo. Pero hay una otra crítica, la crítica histórica. La historia no prueba la teología, pero sí muestra quién creía qué. Y vamos a revisar una lista. La Didache, la primera publicación cristiana importante sobre la vida cristiana, enseña el bautismo posterior a la conversión. La carta de Bernabé
enseña el bautismo posterior a la conversión, padres de la iglesia primitiva como Ignacio, Justino Mártir, Ireneo, Clemente de Alejandra, Tertuliano, Hipólito y Cipriano de Cartago, por nombrar algunos, todos creían en el bautismo del creyente, y ninguno de estos menciona siquiera la idea del bautismo infantil. De hecho, en estos escritos hay una tendencia a enfatizar una gran preparación espiritual para el bautismo. Tertuliano instruyó: cuando vayamos a entrar en el agua en presencia de la congregación y bajo la mano del presidente, profesamos solemnemente que repudiamos al diablo, su pompa y sus ángeles. Justino Mártir, en su diálogo con Trifón, instruyó que para ser bautizado hay que buscar ansiosamente la salvación, creer en Dios, familiarizarse con el Cristo de Dios. En otras palabras, hay un deseo en tu corazón. La carta de Bernabé dice: bienaventurados los que poniendo su confianza en la cruz descendieron al agua. La didache instruye que el candidato al bautismo debe ayunar durante 1 o 2 días antes del bautismo. ¿Por qué? Porque era algo grande. Entonces, los participantes del bautismo son aquellos que han profesado fe en Cristo y se han comprometido a seguirlo. Y el patrón en las Escrituras en general es que el bautismo sigue después de cierta conversión a Cristo. Ahora, puedo hacer las dos partes rápido, pero quiero que entienda por qué creemos lo que creemos. Quiero hablar del método del bautismo. Hay 2 partes, 2 muy simples: por inmersión y públicamente. Primero, por inmersión, a veces llamado el modo del bautismo. La palabra griega traducida bautizar es bautizo, significa simplemente sumergir o inmersionar. Esta palabra puede tener usos no acuáticos. Por ejemplo, Juan el Bautista dijo en Mateo 3:11 que aquellos que creen en el Señor Jesús serán bautizados en el Espíritu Santo. Identificados, y aquellos que no crean en el Señor serán bautizados con fuego, inmersos, identificados con el juicio de Dios. La palabra bautizar no permite ningún otro significado. En 1813, David Benedict escribió un libro sobre la historia de los bautistas y escribió sobre el modo del bautismo en la historia. El bautismo, tal como fue instituido por el gran legislador cristiano, era un rito claro y significativo, pero con el tiempo el bautismo pasó de los creyentes visibles a los menores catequistas y de ellos a los niños inconscientes, y de la inmersión se redujo a verter, luego a rociar, y ahora a cualquier modo que las fantasías inventativas de los candidatos caprichosos puedan idear, siempre que alguna parte de ellos sea mojada. La traducción: no podemos simplemente inventar cómo bautizar. Y esto fue importante para nosotros, que gastamos bastante dinero en hacer un bautisterio. Pudimos haber agarrado una pistola de agua. Cuando la persecución imperial empujó a los cristianos en Roma a la clandestinidad, se construyeron baptisterios secretos en las catatumbas de Roma. Y de hecho, los restos de esos baptisterios son el testimonio arqueológico más antiguo de cómo se realizaba el bautismo cristiano, y un historiador escribe: el historiador de la iglesia, George Rice, escribió que uno de esos baptisterios en la catatumba de San Ponciano mide 4 pies y medio de largo, 3 pies y medio de ancho y 3 pies y medio de profundidad. Un canal desvió el agua de una calle cercana. Y el otro método es en público. Y tenemos una fe personal, pública, no tenemos una fe a escondidas. Si una persona dice mi fe es privada, en realidad lo que están diciendo es que no son cristianos. Si alguien dice que decidió bautizarse solo en su bañera, no se bautizó, solo se bañó en un estado de contemplación religiosa. Es lo que hizo. El bautismo es siempre una profesión pública de fe, con otros creyentes siendo testigos de esta profesión. No importa dónde sea, pero tiene que ser en la iglesia. Si alguien dice, me da mucha vergüenza que
se me sumerja bajo el agua frente de un grupo de personas, entonces dijéramos que entonces te da mucha vergüenza para seguir a Cristo. Ahora, cuando yo era más joven, me empecé a frustrar con la doctrina del bautismo y no lo entendía. Y recibiré un regalo de mi madre, un regalo de mi madre que me había dado una batita donde cuando hice mi primera comunión y me bauticé, y en realidad lo perdí porque en realidad no tiene nada de valor. Y esto ha traído frustración para muchas personas, pero ahora usted sabe la verdad. Así que cómo bautizamos no es complicado, lo hacemos por inmersión y en público, pero vayamos al corazón del problema. Y déjeme darle 4 razones, y simplemente ocupa una, pero voy a enfocar la primera. Es un mandato de Cristo, y eso es demasiado. Y ya hemos leído Mateo 28:18, donde Jesucristo no fue ambiguoso, los creyentes en Cristo son bautizados. Si no quiere seguir el primer mandamiento de Cristo, entonces, ¿por qué la iglesia tendría alguna razón para creer que quiere seguir los otros mandamientos de Cristo? Jesús dijo que si lo amas, obedeces sus mandamientos, y ordenó el bautismo. Razón número 2, y ya aludí a esto, pero quiero desarrollarlo más. El bautismo te identifica públicamente como seguidor de Cristo. ¿Cómo? Y te voy a dar 5 maneras en que el bautismo te muestra ser un seguidor de Cristo. Y la primera es asociación. Jesús ordenó a sus discípulos en Mateo 28:19 que bautizaran a nuevos discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y es una declaración pública de creencia en el Dios trino y un deseo de asociarnos con Él. Y a propósito, mucha gente hace todavía eso. Bautizan 3 veces en el Padre, en el nombre del Espíritu Santo. Yo simplemente lo hago una sola vez. Y algunos simplemente lo sumergen en el agua bastantes veces. Pero esa es la asociación. Hay otra manera, hay una identificación. Ya hemos hecho referencia a Romanos 6, del 3 al 5, y somos sepultados con Él y resucitados con Él. El apóstol Pablo ilustra esto refiriéndose al creyente como un Cristo aproximadamente 85 veces en sus epístolas. Y el bautismo es una declaración monumental de que estamos en Cristo. La tercera, la purificación. El bautismo no es un medio de purificación, sino más bien un acto representativo de la limpieza del pacto como parte del nuevo pacto. Tito 3:5 dice, Él nos salvó no por obras que nosotros hiciéramos en justicia, sino según la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Pero hay otra también, está la liberación. La número 4, en Hebreos 10:31, cosa terrible es caer en manos del Dios vivo, pero ahora estamos liberados. La ira de Dios ya no nos retiene en terror y temor. Y también tenemos incorporación. Primera de Corintios 12:13 afirma que en un solo espíritu todos hemos sido bautizados en un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber un solo espíritu. Ahora bien, si bien eso se refiere principalmente a la obra del Espíritu Santo, al incorporarnos oficialmente al cuerpo de Cristo, el bautismo en agua ciertamente es una declaración pública de incorporación a la membresía de la Iglesia de Jesucristo. Pero hay una tercera razón. El bautismo es evidencia de compromiso con Cristo. Es evidencia del compromiso con Cristo, no prueba, sino evidencia. Evidencia para aquellos en la iglesia de que el compromiso con Cristo es genuino. Déjalo pongo de esta manera. El bautismo es quizás lo más simplista que Cristo alguna vez te pidiera que hicieras. No es hermoso que Jesús lo primero que te pide que hagas es fácil y que no tienes que hacer nada, simplemente tienes que sumergirte en agua. En la primera de Juan 2:4 dice, el que dice lo que he conocido y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Y lo más grande que yo me pongo en edad y miro que me dicen, yo no quiero bautizarme, pero soy cristiano, entonces yo les digo, no eres cristiano, yo no voy a afirmar tu fe
porque lo más simple no lo quieres hacer. En Hechos 2:38, Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, esto no es un texto para que podamos apoyar esta idea. Pero este es un ambiente espiritual donde el día del Pentecostés sus propios líderes acababan de ejecutar a Cristo al menos 2 meses antes. Pedro esencialmente pregunta, ¿realmente quieres seguir a Cristo? ¿Está realmente arrepentido y dispuesto a contar el costo? Entonces hazlo público y hazlo oficial. Bautízate como seguidor de Cristo. Y muchos, después de esto, los creyentes fueron perseguidos. ¿Y cómo sabían a quién perseguir? A aquellos que habían sido públicamente bautizados. El bautismo en la iglesia primitiva era tomar el control de su vida. Significaba a Cristo ante César. El emperador Decio detestaba a los cristianos, pero en lugar de simplemente matarlos, trató de que se alejaran de Cristo. Y fueron torturados, amenazados y en algunos casos incluso intentos de soborno hubo entre ellos. Decidió y ordenó que todos los ciudadanos romanos tuvieran que sacrificar a los dioses romanos tradicionales y entonces, solo entonces, se les diera un certificado oficial de que habían obedecido esta orden. Esta era como una marca a decir que yo estaba bien con el emperador. Un certificado llamado en latín libelius, que fue encontrado en Egipto, el edicto de Decio, en el año 250, ordenaba a los gobernadores y magistrados provinciales asistidos cuando fuera necesario por notables locales para supervisar los sacrificios a los dioses y al genio del emperador para ser realizado por todos en un momento o día determinado. En ese ambiente, un cristiano profesante que se negó a ser bautizado no se le consideraba cristiano, se dudaba de su conversión. Porque él no se paraba con los demás cristianos en obediencia. La razón 4 es el bautismo está directamente relacionado con la membresía de la iglesia local. Y ya he mirado y he hablado de esto. Hechos 2:41. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y aquel día se añadieron como 3,000 almas y continuamente se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión y al partimiento del pan y a las oraciones. Y observe varias cosas en este texto. Primero, alguien hizo un conteo de cuántos fueron bautizados para realizar un seguimiento de quién es miembro de la nueva iglesia de Jesucristo. Segundo, ¿qué hicieron todos los bautizados? Inmediatamente se reunieron y se sometieron a los líderes de la iglesia, en aquel tiempo los apóstoles. Y tercero, tomaron la cena juntos solo como miembros bautizados. Y era claro esto. A veces agarro un email o una llamada en la comunidad que me dice estoy preocupado por mis hijos y su vida espiritual y quisiera ver si los puedes bautizar. Y yo siempre les digo que no. Porque si yo estuviera bautizando a sus hijos, estuvieran siendo agregados a la iglesia, entonces no puedo hacer eso. El concepto de bautizar a alguien que no se compromete a unirse a una asamblea local de cristianos no se conoce en la Biblia. Y por cierto, dado que el bautismo es un evento único en la vida de un cristiano, recibimos nuevos miembros que dan fe de que han proclamado públicamente su fe en otra iglesia local, pero el bautismo es en la iglesia, no en una reunión familiar o en tu piscina o con algunos amigos. Es la reunión de la iglesia con ancianos debidamente calificados en asistencia y organización. Y permítame terminar de hacer una pregunta y dar una súplica. En ocasiones me preguntan, ¿somos bautistas? Cuando estábamos construyendo el bautisterio me decían, estamos yendo de regreso. Pero eventualmente para poner una etiqueta a todo lo que crees resulta ridículo porque tendrías que tener páginas de etiquetas. Pues somos una iglesia independiente y la gente me dice, ¿qué somos? Y simplemente les digo, somos cristianos. ¿Pero somos bautistas?
Bueno, hay que caminar a través de esto. Primero que todo, somos reformados en el sentido que nos aferramos a las doctrinas de la gracia, que la salvación es solo por gracia a través de fe únicamente en Cristo, como se revela únicamente en las Escrituras, para la gloria de Dios únicamente. Entonces, ¿somos bautistas o reformados? Bueno, vamos a ver. Bautistas reformados, bautistas particulares o bautistas calvinistas. Aferrarse a la soteriología reformada, verificar principios regulativos del culto, parte de las razones para separarse de los pedobautistas independientes, y también los elementos de la adoración pública se limitan a los que las Escrituras ordenan. ¿También creemos eso o no creemos eso? Y la Escritura no enseña eso. Creemos que toda la palabra está inspirada por Dios y todavía quiere decir lo que quiere decir. Y ahora muchas veces se nos dice que somos especialistas, y a propósito, bautistas reformados, que muchas veces son considerados personas que abandonaron la fe, en realidad, cuando me pregunta qué somos, simplemente digo que somos personas que creemos en el Evangelio y queremos hacer lo que la Biblia dice, y no tratamos de tratar de imitar a los demás. Simplemente creemos en el gramatical hermenéutico solo por gracia, solo por fe en Cristo. No estamos bajo la ley de Moisés, estamos en el nuevo pacto, estamos en la restauración literal de Israel. Todas estas cosas son las que muchas veces ponemos como etiqueta en la iglesia, pero eso es lo que tuviéramos que poner enfrente de la iglesia. Así que simplemente le vamos a llamar Grace Bible Church a nuestra congregación. Pero más importante, que tengo una súplica. Y eso es más para alguien que está aquí. Que no permitas o no apuntes a tu bautismo como prueba de tu salvación. No dejes que el hecho de que te bautizaste te deje saber que eres salvo. Pablo decía que nos examináramos y sabe que tenían todos en común, estaban bautizados. ¿Has estado usted siguiendo a Cristo como lo tienes que seguir? ¿O estás simplemente aferrado a ese día que te bautizaste como prueba de tu salvación? No dejes que el bautismo te relaje viviendo una vida doble que te deje creer que eres salvo, y es peligroso. Así que esto es simple. Vinimos a la cruz y te pido después que vengas a las aguas, porque representan lo que Cristo ha hecho por nosotros. Voy a orar y luego por un momento, como lo hicimos hace unas semanas, que se pongan en grupos de 3 o 4 y por unos minutos queremos orar y quiero regresar al Evangelio. Y quisiera pedirles que oren intensamente, que oremos por aquellos que están perdidos y que miremos bautismos constantemente. Les hablé de la historia esta mañana de este hombre joven, Archibald Brown, que agarró una iglesia y que oraron constantemente, y Dios salvó 77 hombres en una noche. Y el mismo Dios que hizo ese, puedo hacerlo en este año también. Y quiero orar, y les voy a pedir después que se junten. Y vamos a cerrar el himno familiar. Oremos. Padre, venimos ante usted. Ha sido un hermoso día. Ha sido un día largo pero hermoso. Dios, le pedimos y le damos gracias por el Evangelio, por el bautismo que representa el trabajo de Cristo en nuestras vidas.
Le pido que usted salve a aquellos que están entre nosotros, que se han agarrado simplemente al bautismo como prueba de salvación. Le pido, Señor, que nos ayude a nosotros a predicar el Evangelio a nuestros amigos, nuestros vecinos, a nuestros padres, que usted traiga muchos a estas puertas a oír el Evangelio, y que miremos este bautisterio ser usado muchas veces, representando el trabajo del Espíritu Santo y lo que usted ha hecho. Le damos las gracias, Señor, por este día glorioso. Y quiero, Señor, enfocarme en estos últimos minutos en orar. Y se lo pido en nombre de Cristo. Amén. Si usted simplemente se juntara y oremos, y luego vamos a cerrar con un canto.